Buenas noches, tomen asiento. Gracias una vez más a Dios muchas gracias, por poder volver, poder estar junto con ustedes después de un tiempo. La verdad que uno se siente también en casa, nos hace muy bien volver, ver a los amigos, a los hermanos. Así que estamos muy felices de estar unos días aquí en Entre Ríos. La verdad que somos muy bendecidos por el Señor. Amén. Así que bueno, yo también quiero hoy en esta oportunidad, me acompaña Jonathan, voy a pedir que pases, saludes a la iglesia. Buenas noches a todos, un gusto estar acá, feliz de saber que tengo hermanos nuevos aquí. Contento de escuchar al pastor recién cuando nos contaba un testimonio de la juventud, ¿no? Jóvenes con problemas de adicción que llegaron a este lugar. La cobertura que le dio en este lugar, la verdad que es muy emocionante, muy confortable escucharlo, porque yo también tuve un problema de adicciones muchos años de mi vida y fue Cristo quien me salvó. Así que gracias y que la palabra les sea de bendición. Amén. Indudablemente, todos en un momento de nuestra vida experimentamos el poder del cambio que encontramos en Jesús. Tenemos varios testimonios también nosotros en la congregación de gente que, como Jonathan, en un momento dado de su vida se encontró con el Señor, con el autor de la vida, y experimentaron esta liberación, este cambio, esta transformación, como también nosotros, que Dios también nos ha rescatado de una manera de vivir extraña, rara, una manera de vivir de muerte para darnos vida, para darnos abundancia de vida. Amén. Así que yo en esta noche quisiera compartir, si usted me acompaña con la palabra, al Salmo 18. Salmo 18 quiero compartir. Sin duda que estamos en un tiempo, amados, donde hay un mover muy fuerte del Espíritu Santo de Dios. Y cuando uno comienza a ver el poder transformador, como decíamos recién, del Espíritu Santo de Dios, también comienza a experimentar cómo el Espíritu Santo de Dios es integral en su manera operativa de accionar en nosotros. Y cuando uno se deja guiar, se deja mentorear, se deja perfeccionar por el Espíritu Santo, Dios nos va llevando a una posición de honra, a una posición destacada como iglesia, porque como la misma tenemos que marcar la diferencia, estamos llamados a marcar la diferencia. Creo que todos creemos obviamente en el obrar del Espíritu Santo de Dios, y yo quiero en esta noche compartir esta palabra que tiene que ver con la facultad integral del poder operativo del Espíritu Santo. Conversión tiene que ver con desaprender lo viejo y aprender lo nuevo. Conversión tiene que ver con dejar la potestad de las tinieblas y entrar al reino de la luz. Y en el reino de la luz, allí hay toda una cultura, un método de vida, obviamente totalmente diferente a lo que nosotros tenemos como aprendizaje de vida. Y para eso necesitamos que este maestro llamado el Espíritu Santo de Dios nos pueda capacitar, facultar, porque en el tiempo que estamos y en el tiempo que se viene, la iglesia indudablemente necesitamos tomar
los lugares, tomar los terrenos, tomar una posición mayor de autoridad y de influencia para que el reino siga siendo extendido, pero también, y para eso necesitamos ser fuertemente equipados, porque la unción no es simplemente una manifestación en una iglesia. La unción nos equipa, nos instruye, nos capacita, nos alinea, nos ordena los pensamientos de tal manera que como iglesia donde nosotros estemos marcamos diferencia. Muchos siglos antes de la venida del Espíritu Santo, el salmista en el Salmo 18, verso 31, va a dar una definición muy clara, muy contundente de la intervención de Dios sobre nuestras vidas. No solamente Dios te salva, no solamente Dios puede sanar, operar un milagro, sino que que la actividad divina sobre una persona es totalmente integral, es totalmente completa, es totalmente absoluta, no deja detalle Dios fuera de lugar, todo está presente delante de Él. Y dice lo siguiente, por eso en la iglesia tenemos que en algunas cuestiones revertir nuestra manera de pensar, porque la palabra de Dios es tan prolija, tan puntual, que nos reeduca a desarrollar lo que Pablo mencionó a la iglesia a los Corintios, y que es precisamente tener la mente de Cristo, tener el pensamiento de Cristo. Y cuando eso se logra, usted y yo vamos a pensar, vamos a hablar, vamos a accionar como Él. Amén. Miren lo que dice el versículo 31 del Salmo 18. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder. Hechos 1:8, el escritor dice: y vendrá sobre vosotros ¿qué? Poder. El salmista siglos antes dijo: Dios es el que nos ciñe de poder. Poder es dinamita, algo que está en nosotros claramente dado por Dios. Poder, es decir, es una facultad activa, una reacción activa que va evidentemente a contrarrestar todo aquello que viene para desacreditar lo de Dios. Por eso el Señor nos ciñe de poder. Mire lo que dice: y quien hace perfecto mi camino. En Dios no hay desorden, en Dios no debe haber, y no hay por cierto confusión. Es decir, Él hace perfecto, Él alinea, Él redirecciona nuestro camino. Quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Y dice el verso, preste atención, el verso 34, quien adiestra mis manos para la batalla, para entensar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Es notable que toda la Escritura nos dice que nosotros estamos en un constante conflicto espiritual. Es notable que toda la Escritura revela que nosotros estamos en una confrontación espiritual, en la cual evidentemente dice San Pablo que no tenemos lucha contra carne ni sangre,
sino con agentes espirituales de maldad. Pero la Biblia no solo define esto como simplemente una batalla, sino que va más profundo. Y el Salmo 18 dice: Él es el que adiestra mis manos para la batalla. Y esto tiene que ver propiamente con ser nosotros, personas abiertas, sensibles, moldeables a la instrucción y formación que Dios quiere depositar en tu depósito en los próximos días, para que tu desenvolvimiento ministerial, tu desenvolvimiento como persona, como líder, como hijo de Dios, tenga un efecto tan contundente que experimentemos en mayor dimensión la victoria del Señor. Nunca Dios va a permitir enviarte a un campo de conflicto sin que antes Él te adiestre. Amén. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, que entendamos que esta generación, para ser posicionada, para ser condecorada, para ser relevante, tiene que primeramente ser adiestrada. Él es el que adiestra mis manos para la batalla. Dios no es ningún inútil para enviar al campo de batalla a un ejército sin equipamiento. Por eso hay puertas que no se te abrieron todavía, porque no es el tiempo. En alguna ocasión no es el tiempo, porque todavía falta la preparación y el adiestramiento pertinente para que cuando esa puerta se te abra, tú tomes el botín, pero lo sepas administrar de tal manera que no desperdicies la bendición del Señor. Amén. Mire, ¿qué significa adiestramiento? El ejército del Señor no es un ejército improvisado. El ejército del Señor es un ejército entrenado. La Biblia está lleno de pasajes que nos hablan de esta capacitación sobrenatural, de este equipamiento espiritual que se nos ha dado, insisto, permítame ser reiterativo, para obtener las mayores victorias como nunca antes en la historia de la iglesia vamos a obtener en el año 2014. Él adiestra mis manos. Adiestramiento significa instruir, enseñar a alguien sobre alguna cuestión, encaminar, guiar, acto de domar, entrenamiento. Esto diluye totalmente, hermanos, ese pensamiento o esa apreciación de ignorancia, de querer hacer las cosas para el Señor sin preparación. Amén. Estamos en un tiempo donde esto es fundamental, donde la iglesia debemos entender que la lucha que se ha desatado en contra de nosotros es con agentes espirituales de maldad. Pero estos agentes espirituales de maldad son seres inteligentes, no son seres improvisados. Son espíritus inteligentes que tienen facultad de engaño. Por eso hay tantas personas sobre la tierra engañadas, como lo hemos estado nosotros en nuestro tiempo. Y si nos descuidamos de relacionarnos con el Señor, corremos el riesgo mayor de seguir siendo engañados. Con semejante verdad manifestada en las Escrituras,
tenemos como mayor evidencia de que Dios nos capacita, nos adiestra para la batalla. Esto es muy relevante para entender que los cristianos no podemos permitirnos la falta de adiestramiento en nuestra vida. Cuando esto sucede, quedamos muy propensos a ser derrotados, a ser desplazados de manera muy fácil por el enemigo, que quiere desenfocarte de tu llamado, de tu propósito. Tenemos el agravante de que hoy en las iglesias tenemos mucha gente distraída, mucha gente entretenida, mucha gente desentendida de lo que verdaderamente Dios quiere hacer, de lo que verdaderamente Dios está haciendo. Y corremos el riesgo de ser muy ególatras, de solo querer que Dios atienda a mis necesidades, pero no yo suplir la necesidad de Dios. ¿Cuál es la necesidad de Dios? Encontrar en mi persona y encontrar en tu persona de que estemos dispuestos a ir más allá, de que estemos dispuestos a cumplir con esa asignación divina. Entonces, cuando nos desenfocamos, corremos ese riesgo de estar desatendiendo a la voz profética de Dios en este tiempo. Y simplemente queremos que Él satisfaga nuestras necesidades. Solamente queremos sus beneficios, no aceptamos su demanda. Solamente queremos su bien, pero no aceptamos su llamado, no aceptamos nuestras obligaciones que tenemos. ¿Por qué razón? Porque es una táctica prolija de las tinieblas para desenfocarnos del objetivo en el cual Dios nos ha llamado, en el cual Dios te ha llamado puntualmente. Si Dios te ha llamado a una tarea, a una función, a una visión y a una misión particular, en la cual tendrás que cumplir, en la cual tendrás que ser altamente efectivo en el 2014, en la cual tendrás que ver realizado, logrado, completado aquello que Dios depositó en tu persona. Y para eso necesitamos que Él adiestre nuestras manos para la batalla, que Él nos capacite, que Él nos perfeccione, que Él haga perfecto nuestros caminos. Mira, hermanos, veamos las características de gente que no es adiestrada, que no permite de pronto ser adiestrada, ser perfeccionada. Por eso dije al principio, el Espíritu Santo, mi hermano, no pretende hacer un show evangélico. El Espíritu Santo nos ministra de tal manera que nos da sentido de ubicación, prolijidad, para que la manifestación de nuestras personas sea puntual en el ámbito donde nos toque desarrollarnos. Amén. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las evidencias de personas que no permiten el adiestramiento? Hermanos, insisto, conversión implica desaprender lo malo para aprender lo bueno. El problema es que cuando yo no estoy dispuesto a desaprender lo malo para aprender lo bueno, seguiré aplicando cosas malas con buenas intenciones, y eso es infructuoso en el reino de Dios. Tenemos que cambiar la cabeza, reformar la cabeza, el pensamiento, porque todavía hay hábitos en nuestra vida que no son compatibles a la palabra de Dios. Hay que sacarlos, hay que arrancarlos, porque Dios quiere depositar revelación, sabiduría, dirección, palabra, que te van a perfeccionar como nunca antes, y que vas a tener el alumbramiento de tus ojos espirituales como nunca antes, para poder ver, para poder contemplar, para poder apreciar que el reino de Dios va más allá de nuestras buenas intenciones. El reino de Dios es nuestro mayor destino profético, en el cual hemos sido todos llamados. Mire las características de gente, hermano, que no es adiestrada. Las personas sin adiestramiento adecuado son vulnerables en el campo de la guerra espiritual, y con facilidad son derrotados porque no tienen herramientas.
porque no cuentan con herramientas, con armas espirituales, no saben qué hacer, cómo hacer para sobreponerse a esa presión que cae de manera fuerte sobre nuestras vidas. Entonces, donde no hay adiestramiento hay fracaso rotundo, contundente. Número 2, las personas sin adiestramiento padecen debilidad tanto espiritual como emocional. Ellos tienen debilidad interna. Son vulnerables a cualquier situación. Son extremadamente almáticos. Todo el evangelio lo trasladan por las emociones, no por los principios de la palabra. Por eso muchas veces hablamos mal y decimos, es verdad, no es sentido de Dios. E interpretamos el evangelio por sentimiento, no por obediencia. Y a veces les voy a decir algo, nuestra carne no tiene ningún interés de sentir nada. Lo único que quiere sentir la carne es saciar los apetitos pecaminosos. El resto de la carne no tiene interés de oración. La carne no tiene interés de leer la Biblia. La carne no tiene interés de sujetarse a la vida del Espíritu. No son sus intereses. Por eso la carne no siente. Y si siente, lo que siente es todo lo contrario a lo correcto de Dios. Siente el deseo de saciar, insisto, los intereses del pecado. Entonces, cuando uno no tiene adiestramiento espiritual, es vulnerable, padece debilidad espiritual. Cualquier tormenta, cualquier falta lo desestabiliza de tal manera que lo saca de circulación. Por eso leí anteriormente, y el salmista dijo que cuando él se conectaba con Dios, Dios lo ceñía de poder, no de debilidad. Débil es la carne, pero lo interno, el hombre interior es poderoso. Y usted y yo tenemos que alimentar el hombre interior con la oración, con la palabra, porque hay cosas que no pasan de moda. Tenemos que alimentar al hombre interior para que esté ceñido de poder, pero cuando eso no sucede, evidentemente, la debilidad tanto es externa como interna, y somos personas totalmente inestables, que no se nos puede confiar algo mayor porque no tenemos la sabiduría y el soporte espiritual para llevarlo a cabo. Por eso algunos van y otros vienen. Tercero, las personas sin adiestramiento sufren la constante falta de perseverancia. Cualquier inconveniente los apaga y los deprime. No hay un pasaje en la Biblia que te diga que no vas a pasar inconveniente. Lamento si te doy una noticia no tan agradable, pero la Escritura, hermanos, no dice que usted no va a pasar inconveniente. Al contrario, dice que vamos a pasar inconvenientes. ¿A cuánto le gusta pasar inconvenientes? A mí no me gusta, pero parece ser que son inevitables. Aunque Dios lo puede evitar todo, pero no lo va a evitar. Son las cuestiones lógicas. Por eso Jesús dijo, señores, en el mundo tendréis aflicción. Y el salmista dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Y Pablo dijo que es necesario que a través de muchas aflicciones nosotros entremos al reino de Dios. Si las aflicciones son parte de la vida cotidiana nuestra, entonces cuando no tenemos el adiestramiento, la preparación, el perfeccionamiento, evidentemente la falta de perseverancia es notable. Dice la Escritura, no lo digo yo, que los cristianos primitivos perseveraban en la oración y en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué hacían? Perseveraban, y lo dicen dentro de un contexto de persecución, no le está diciendo dentro de un contexto fácil, simple. La falta de adiestramiento, hermanos, la falta de capacitación nos puede a nosotros literalmente sacar de circulación. Cuarto, las personas sin adiestramiento son imprecisas en sus oraciones.
y en sus acciones. Ellos siempre están parados en el terreno de la incertidumbre, no saben, no entienden, no comprenden, no disciernen qué decisión tomar, qué rumbo adoptar, qué camino escoger. ¿Por qué razón? Porque no tienen esas herramientas que lo lleven a desarrollar un discernimiento prolijo. Las personas sin adiestramiento siguen en la postura de estar paralizadas por sus temores internos no resueltos. Cuando no hay adiestramiento de la palabra, cuando el Espíritu Santo no es tu mentor, cuando nosotros no permitimos las correcciones divinas en nosotros interiormente, los temores no se han ido, no se han disipado. Y personas con temores no resueltos son personas en un constante parálisis, están detenidos, frenados, custodiados por esos miedos no resueltos. Por eso hay gente estancada en el reino, en las iglesias. ¿Por qué razón? Porque no han resuelto propiamente sus temores. Miedo al fracaso, miedo al ridículo, miedo a esto, miedo a aquello. Están frenados, están allí detenidos. La Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder. Pero la realidad existencial es que el miedo todavía controla, somete y esclaviza. ¿Por qué razón? Puede ser que el miedo nos gobierne porque nos falta ese adiestramiento, ese perfeccionamiento del Espíritu Santo integral en nuestra vida. Nos hemos retirado de la oración, hemos abandonado la lectura de la palabra, nos hemos distanciado de pedirle consejos al Espíritu Santo de Dios. Hemos desmerecido a los mentores que Dios pone a nuestro lado para perfeccionar nuestra vida. Hemos hecho desprolijamente, hemos tomado decisiones absurdas y eso ha traído ignorancia, y la ignorancia es un factor desencadenante de parálisis. La ignorancia no te puede dar éxito en el ámbito de la guerra. La ignorancia nunca te va a llevar a la promoción. La ignorancia siempre nos va a llevar al descrédito y a la vergüenza. Por eso cuando usted ve en la Biblia hombres y mujeres de Dios que Dios puso en un tapete protagónico alto, sublime, es porque ellos permitieron años de preparación, años de entrenamiento, años de educación, años de perfeccionamiento. El salmista dice, dentro de un contexto de conflicto, de batalla, es Dios el que adiestra mis manos para la batalla. Porque cuando yo tome el arco, porque cuando yo tome la honda, la espada o todo instrumento de guerra, mis manos están adiestradas, perfeccionadas, tendré una habilidad sobrenatural. Ninguna arma forjada contra mí va a prosperar, no solo porque está Dios conmigo, que es la mayor evidencia, que es el mayor peso, sino porque también Él me ha capacitado para matar al oso y al león y después cortarle la cabeza al gigante. Hay habilidades sobrenaturales, hermanos, que están en nosotros, pero que tenemos que ser perfeccionados. David mata al oso y al león para después decapitar al gigante. No lo hizo por un golpe de suerte, lo hizo porque Dios le llevó años de entrenamiento. A veces los mayores gigantes que están en nosotros no resueltos es porque no sabemos cómo hacer para resolver los problemas. Pero dice la Biblia, esta palabra para mí en el año fue una palabra de mucha bendición. Yo quiero compartirles porque, hermanos, nos damos cuenta que por años nosotros hemos trabajado a veces con buenas intenciones, pero sin preparación, y hemos querido la honra del Señor, y el Señor nos ha honrado, el Señor nos ha bendecido y lo seguirá haciendo, pero nos ha dado de acuerdo a lo que nosotros podemos administrar. Y siempre hemos dicho que Dios tiene cosas grandes, pero las cosas grandes son depositadas en personas de gran preparación, en personas donde han entendido que permiten que el Señor los ministre y los perfeccione cada día, porque lo que sabe hasta el día de hoy no se compara con la revelación que vendrá mañana. No se compara con el caudal de sabiduría que está preparado para ti en el día de mañana, porque siempre va en aumento, porque vamos de gloria en gloria, porque vamos de poder en poder,
porque hay una unción en nosotros que nos va elevando, que nos va posicionando, que nos va dando crecimiento, que nos va dando esa capacidad, esa facultad de discernir, de romper techos espirituales para ser trascendente y no solo pisar territorios locales, nacionales, sino también para trascender a otras naciones. Necesitamos la mayor preparación, necesitamos que el Espíritu Santo vuelva a ser nuestro mentor, necesitamos oír la voz del Espíritu Santo en estos días para que Él nos perfeccione y nos reencauce en caso que nos hayamos desviado del diseño y del camino original que Dios nos ha trazado. No es tiempo de jugar a la iglesia, no es tiempo de entretenimiento, es tiempo de cumplir propósito. Chocolate por la noticia, usted lo ha escuchado millones de veces. Son verdades trilladas que ya las hemos repetido, pero ¿por qué las volvemos a repetir? Porque a veces el pueblo, a veces no entendemos que si algo Dios vuelve a repetir, es porque algo no hemos resuelto, es porque algo no hemos hecho correctamente, porque nos ha fastidiado la instrucción de su palabra. Dice San Pablo que estamos en tiempos terriblemente peligrosos. Escuche bien. ¿Peligroso en qué sentido? En que habrá personas que tendrán comezón de oír. ¿De oír qué? La palabra. Le fastidiará la palabra. Le molestará la palabra. Rechazarán la palabra. Porque lo que han venido a oír no es palabra. Lo que han venido a oír son intereses personales. Lo que quieren oír estas personas, ellos quieren oír lo que ellos quieren oír. Ellos quieren que le digan lo que ellos quieren oír. Y en la palabra tenemos verdades que nos fastidian, que nos molestan porque confrontan nuestra condición pecaminosa. Y Pablo dice: hijo Timoteo, habrá tiempos que tendrán comezón, fastidio, picazón, le molestará oír la palabra. Por eso a veces es notable y generalizo por donde uno anda que hay que tener un show para que la gente se quede contenida dentro de una iglesia, porque mucha palabra parece fastidiar, porque mucha palabra parece molestar, porque parece que la palabra ha pasado de moda y hoy no es tanto la palabra. Tiempos peligrosos. Dios guarde tu espíritu, Dios guarde tu oído, de que el mismo nunca tenga comezón de oír. Porque el día que a usted o a mí nos moleste la palabra, no sea pesada la palabra, tenemos una alerta roja y tenemos que rever nuestra condición. No sea cosa que nos estemos prostituyendo espiritualmente para querer oír aquello que nos agrada y no aquello que nos edifica. Dios nos da, Dios nos habla de acuerdo a lo que Él considera que nosotros necesitamos para nuestra edificación. Tiempos, hermanos, hay que volver a la palabra. Hay que pasar tiempo con la palabra. La palabra es la palabra rectora que te va a direccionar, te va a reeducar, te va a formar, te va a entrenar, te va a adiestrar. Dios a través de su palabra para la batalla. Lo que vos necesitas no es una posición de holgura, que eso está bien. Lo que vos y yo necesitamos es palabra de Dios metida en nuestro depósito, para que cuando venga el día de la confrontación, tú y yo podamos decirle como dijo Jesús: escrito está. La iglesia necesita recuperar la palabra. Poder sin palabra es inexistente. Usted nunca va a ver en la Biblia que Dios volcó poder sobre alguien si primeramente no tenía palabra. Ni aun Cristo hizo eso.
El mismo Cristo fue instruido 30 años para luego ser bautizado en el Jordán, para cumplir la palabra profética, pro ante fe, creer por lo que están viendo mis ojos espirituales. Se preparó proféticamente. Entonces, cuando el hombre inicia su ministerio, desencadena poder. Pero si usted lee la Biblia, él fue adiestrado con la palabra, porque él era la palabra. Y cuando los fariseos confrontaron o pretendieron burlar a Jesús, Jesús le dijo: ustedes están equivocados, porque ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Primero, para que se desencadene poder operativo sobre alguien, tiene que haber bases sólidas de la palabra. Ese es el orden. Imagínate, si Dios te da poder, me da poder sin palabra. Corremos el riesgo de desperdiciarlo todo. Por eso la Biblia dice que Dios es el que adiestra mis manos para la batalla. Mire, con las manos tú harás los hechos más trascendentes que nadie nunca antes hizo. Tus manos son las que representan las manos de Dios en esta tierra. Por eso el evangelista dijo: pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanos. Porque donde hay un hombre, porque donde hay una mujer lleno del poder del Espíritu Santo y que no renuncia a su palabra, las manos de Él son las manos de Dios. Cuando tú tocas a alguien, Dios está tocando a esa persona y el poder de Dios se desencadena, porque tus manos están adiestradas para la batalla. Usted no es Dios, pero usted representa a Dios. Las manos, tus manos. Por eso una persona adiestrada, por eso una persona que ha permitido la formación, por eso una persona que es abierta, que es moldeable, que es corregible, que pide consejo. Por eso una persona que tiene esa grandeza de consultar a otro, de no creérsela. Por eso una persona, cuando es abierta, es una persona humilde, que Dios la va a engrandecer. Y cuando esto sucede, escuche bien, es una persona no que haya terminado su adiestramiento, sino que está en continuo perfeccionamiento. Pero escuche, tus manos son el motivo de bendición para esta generación. Si le estoy hablando a la iglesia, tus manos son el motivo de bendición para esta generación. Lo que hagas repercutirá en bendición para cancelar toda maldición. Escuche bien, cuando Dios levanta a alguien, lo levanta preparado, lo levanta equipado, lo levanta entrenado, lo levanta perfeccionado. ¿Por qué razón? Para cancelar ciclos de maldición en otro. Por eso el salmista dijo: Dios es el que adiestra mis manos para la batalla. Una de las batallas que tiene la iglesia es cancelar maldición para desencadenar bendición. Esto es glorioso. Sin duda que las manos de un terrorista empuñan armas para sembrar el terror. Las manos de un narcotraficante manipulan drogas para envenenar a millones de jóvenes y de personas en el mundo. Las manos de un asesino empuñarán un arma para matar a otros. Las manos son importantes, pero las manos de un hijo de Dios, las manos de un hombre y de una mujer de Dios, tienen la habilidad, tienen el poder, tienen la facultad de ser el refrigerio moral que esta tierra está necesitando. Y Dios está hablando de tu persona, porque si estás lleno de Dios,
tus manos tienen ese poder de Dios que va a ser soltado y que se suelta sobre otras personas, porque tus manos revelan la esencia de lo que tenés adentro. Si adentro tuyo está Dios, si adentro tuyo estás lleno de Dios, entonces tus manos están adiestradas para la batalla. Todo lo que tu mano toque, todo lo que tu mano realice de bendición, es de prosperidad, es de avance, es de alcance y es de progreso. Las manos, por eso el salmista dijo que Él adiestra mis manos para la batalla. Tus manos imparten la gracia redentora de Dios sobre miles de personas. Tus manos son portadoras de una impartición de liberación que cancela toda atadura. Tus manos adiestradas están habilitadas para desencadenar una guerra donde la victoria a tu favor y a mi favor está altamente garantizada. En tus manos hay el caudal del poder de Dios, donde poseen tus manos, donde tú poses tus manos, Dios posará las suyas. Necesita Dios encontrar una generación, escuche bien, abierta y sensible a su voz. Que sepamos teóricamente esta verdad no significa que nosotros seamos sensibles, que nosotros tengamos conocimiento intelectual de Dios, no significa que nosotros estemos alineados al plan de Dios. Concluyo que Dios necesita encontrar en nosotros. Dios necesita encontrar en nosotros un corazón moldeable, abierto, sensible, que se percate de Él y que esté literalmente ese corazón dócil a la presencia de Dios, para que Él nos lleve a nosotros a un plano, a un terreno de entrenamiento de alto calibre, de gran vanguardia, para que nuestro desarrollo espiritual sea totalmente letal contra la potestad de las tinieblas. Dios necesita encontrar a una generación de hijos y de hijas totalmente abiertos, totalmente, hermanos, dóciles a la revelación de la palabra, y que estén dispuestos a ser corregidos y redireccionados por Dios para llevar a cabo esa misión que Dios ha depositado en tu persona. Hermanos, si queremos nosotros una generación de hombres y de mujeres de honra, necesitamos una generación de hombres y mujeres preparados. No hay otra forma. Olvídese, me tengo que olvidar de la idea preconcebida de que Dios posiciona simplemente gente buena. Eso es un buen dato. Dios necesita encontrar en nosotros gente instruida. Cuando usted lee el libro de Daniel, usted se va a dar cuenta que el hombre tenía un espíritu superior y que el sistema babilónico encontró en estos varones un espíritu 10 veces mejor. Cuando usted ve la honra que cae sobre José, es porque José probablemente en la cárcel aprendió 70 idiomas y el hombre aprendió a ser entrenado, y cuando Dios decide honrar a José, le entrega la administración de Egipto. Cuando usted ve a Moisés liberar a Israel de Egipto luego de José, usted se va a dar cuenta que Moisés tuvo que desaprender lo incorrecto para aprender lo correcto. Años de preparación le llevó a Dios. Cuando usted ve a Esther, la hermosa mujer que entra a la presencia del rey a tocar el báculo, esa mujer fue instruida, esa mujer fue preparada, esa mujer fue hermoseada para entrar a la presencia del rey y agradar el corazón del mismo.
Esta es tipología de la iglesia que tiene que ser entrenada, perfeccionada y hermoseada para que se cumpla lo que Pablo dijo en Efesios, que Él trabaja, que Él ha trabajado para presentarle al Señor una iglesia sin arruga y sin mancha, una iglesia ataviada para con su esposo, una iglesia que lleve contentamiento al corazón del esposo. ¿Por qué razón? Porque donde hay una iglesia que no tiene la facultad, que no tiene la preparación, que no permite el entrenamiento, que reniega de la palabra, que le fastidia la palabra, esa iglesia está arrugada, está manchada, está con imperfecciones, todavía no está embellecida para agradar al corazón del Señor. Por eso lo que Dios hará en el 2014 será levantar a una generación de hombres y de mujeres que se hayan embellecido para Él, perfeccionado, educado, perfeccionado, para que cuando esté en la presencia del Señor, Dios se agrade de ellos. Que nunca va a haber gente improvisada en el reino. Por eso, mi hermano, este es un tiempo donde Dios está levantando una generación de personas adiestradas. ¿Qué quiero decir con esto? Una generación diferente, con habilidades proféticas diferentes, con una unción diferente, con capacidades diferentes, con estrategias diferentes, con visión diferente, con ambiciones diferentes. Dios, escuche bien, está desatando habilidades sobrenaturales. Cuando tú estás abierto al adiestramiento, las habilidades de Dios se hacen patentes en todo lo que tú desarrollas. Todavía tú no has experimentado, todavía tú no has vivido, todavía tú no has gustado lo que Dios va a hacer con tu vida. Usted me puede decir, pero hace muchos años que soy creyente, ya tengo un ministerio, ya tengo un liderazgo. Sí, pero lo que va a venir, escuche bien, lo que va a venir en el 2014 será tan fuerte, será tan sobrenatural. Vas a romper tantos límites porque, hermano, cuando usted permite la intervención de Dios, va de gloria en gloria y de poder en poder. Lo que hiciste en el 2013 no tiene comparación con lo que vas a realizar en el 2014. Hay gente que va a romper techos en el 2014 en este lugar, y que se van a disparar a una dimensión de servicio mayor, porque Dios les va a otorgar un mayor caudal de sabiduría, porque Dios los va a hermosear de tal manera que va a ser gente notable y destacada como Daniel, que tendrán un espíritu superior. ¿Sabe cuál es la clave? Que ellos han permitido y permiten el adiestramiento del Espíritu Santo de Dios. Esa gente va a marcar la diferencia en el 2014 y va a salir de lo común y corriente para entrar a lo extraordinario. ¿Se cuenta, mi hermano? Démonos cuenta que se nos va la vida y que vemos siempre las mismas personas y muchas veces siempre en la misma condición espiritual. La pregunta es, ¿usted cree que eso es de Dios? Yo no creo que eso sea de Dios. Es más, la Biblia lo confirma, lo afirma y lo reafirma. De gloria en gloria, de poder en poder. Tu ministerio será afectado por la habilidad de Dios. Eso quiere decir que sales de una acción convencional para realizar una acción sobrenatural. Tu ministerio está ungido para lo sobrenatural, no para lo convencional, no para lo de siempre, hermanos. Cuando usted entendió que fue ungido, usted tiene que comprender y esperar de Dios que va a realizar lo que otros nunca antes han realizado. La unción de Dios no es simplemente un momento, la unción de Dios es una habilidad que te lleva a planos sobrenaturales, a realizar cosas impensadas. En el peor momento de la historia de nuestro país, nosotros vamos a ser grandemente bendecidos. En el momento más oscuro espiritual de las naciones, sobre nosotros va a haber mayor gracia, mayor sabiduría. ¿Por qué razón? Porque lo sobrenatural tiene que operar sobre nuestra vida.
Entonces nuestros ministerios van a cobrar en el 2014 un radio de acción de alcance mayor. Vas a trascender, vas a superar, van a venir ideas de parte de Dios tan extraordinaria. Y no vas a quedar en la misma condición, hermano, prepárese. Yo que todos dicen prepárese, ¿por qué prepárese? Porque para administrar lo que viene de parte de Dios, que es mayor. Si nunca Dios me va a llevar a lo menor. Nunca Dios me va a llevar al atraso. El atraso lo provoco yo. Pero cuando yo me meto con Dios, lo que estoy provocando es avance. Entonces Dios dice, si mi hija es dócil, es sensible a la capacitación, al adiestramiento, evidentemente su radio de alcance ministerial y de liderazgo en los próximos días será cada vez mayor, cada vez de mayor alcance. La Biblia dice que cuando David legisló Israel, la Biblia dice que Dios hizo que este hombre extendiera sus dominios. Año 2014 es el año de extender dominios. Vas a extender dominio, vas a manejar, a gobernar, a pisar otros territorios como nunca antes. Prepara tus pies porque otros territorios te están esperando, porque mayor dominio Dios te va a alcanzar, porque mayor dominio Dios te va a otorgar, porque vas a experimentar la grandeza del Señor sobre tu vida. Mira, hermanos, por último, Dios está impartiendo habilidades sobrenaturales que te llevarán a destacarte. Lo de Dios nunca es común, lo de Dios está fuera de lo común. Repito, lo de Dios no es común, lo de Dios está fuera de lo común. Vienen los días donde usted va a ser una persona altamente destacada, altamente reconocida, altamente requerida, altamente honrada. ¿Por qué razón? Porque tenés algo de Dios que fuera de lo común y que Dios va a manifestar en tu persona, en tu humanidad. Por eso los días de tu mayor anonimato han terminado, porque vienen los días de tu mayor promoción, de tu mayor graduación. Dios va a graduarte como nunca antes. Hermano, un hombre adiestrado, un hombre, una mujer adiestrada, no queda siempre en la misma condición. Por eso David terminó siendo aquel hombre en el cual un día Dios dice: yo por causa de mi siervo David establezco un pacto generacional. Si permitís adiestramiento, el pacto que tú estableces con el Señor, no solo lo haces tú con Él y Él contigo, sino que también eso va a repercutir en toda tu generación. Recuerde que usted está dejando un legado espiritual. Amén. El adiestramiento del pasado y del presente son el combustible adecuado que te proyecta tu mayor promoción, es decir, que también te introduce en una mayor posición. Es decir, David fue el hombre ignorado, pero terminó siendo el rey posicionado. Muchos de ustedes fueron ignorados en el 2013. Hay muchas personas ignoradas, menospreciadas, pero por causa de que han permitido la preparación y en el secreto han buscado la formación del Señor, año 2014 será un año de tu mayor posición. Lo que nunca antes las personas se enteraron, en el año 2014 se enterarán de ti, se oirá de ti, se hablará de ti. ¿Por qué razón? Porque Dios sacará a luz todo el potencial, todo el caudal, toda la habilidad que Él depositó en ti. Porque un hombre y una mujer de Dios nunca mueren en el anonimato. Siempre hay algo destacable que el Señor va a sacar a luz en el próximo tiempo. Mira, hermanos, el adiestramiento de Dios te saca de una cueva llamada sin resultado y te lleva a un escenario de éxitos sin iguales. Yo creo que año 2014 será el año de los éxitos sin iguales para nosotros. Yo creo que el año 2014
Alcanzaremos lo que no hemos alcanzado en los años del pasado. ¿Por qué razón, hermano? Porque estamos entendiendo que la capacitación la da el Señor, la da el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo me capacita, me instruye, me adiestra y desata habilidades sobrenaturales en mí, no lo hará para una tarea menor, lo hará para una tarea mayor, de mayor alcance, de mayor nivel, de mayor posición, de mayor honra, de mayor frescura, de mayor fragancia profética, de mayor unción y de mayor milagro. La iglesia del Señor no debemos quedarnos con lo de siempre. Hay algo más de Dios. Hay algo más de Dios. Hay algo más de Dios que se está desatando sobre su iglesia. Porque Él la ha ceñido de poder, porque Él quiere adiestrar las manos para la batalla, porque sin duda el año que termina no tiene comparación con el año que empieza. Yo espero un año diferente. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto esperan que el año 2014 sea el año en lo personal, en lo congregacional y a nivel iglesia, de alcanzar, de tomar, de acaparar, hermanos, mayores resultados en el nombre de Jesús? Yo ni usted, aunque somos seres limitados, estamos llamados a morir en nuestros límites. Estamos llamados a superar nuestros límites. Por eso adiestramiento es el ejercicio en el cual Dios nos instruye a cada uno de nosotros para superar, para romper nuestras propias limitaciones. Debemos meternos con el Señor. Debemos pasar tiempo con el Señor, con su palabra, porque algo muy poderoso de Dios está a punto de ser soltado, porque hay una generación de personas sensibles a la voz del Espíritu Santo, y esa generación de hombres y de mujeres serán los destacados del año 2014, donde se hablará de ello y donde los resultados que ellos experimentarán serán resultados extraordinarios, precisos. Por eso San Pablo dijo: yo no doy golpes al aire, yo no hago cuestiones por hacerlas, trato de ser preciso, y por cierto lo soy. ¿Por qué? Porque debo glorificar a Cristo mi Señor, porque he sido llamado con un ministerio, porque mi ministerio no consiste en palabras de sabiduría, sino, dijo San Pablo, consiste en revelar el poder de Dios. Tu adiestramiento en el año que entra va a revelar el poder de Dios donde quiera que usted esté. Aleluya. Póngase de pie, vamos a adorar un momento al Señor. Levante sus manos y permita que en esta hora el Espíritu Santo de Dios continúe adiestrando nuestras manos para la batalla. Permita que